Bueno, sin duda la pelea más importante que enfrenta el gobierno a partir de la semana próxima es la pelea por la inflación. Ha sido el mandato popular por excelencia, junto con el del orden público que le dieron los votantes al presidente Javier Milei. Hubo un descenso notable de la inflación en su primer año y medio de gestión y un sobresalto en el último mes que tuvimos el 3.7%, explicado por las autoridades con, bueno, algunos elementos muy evidentes, la estacionalidad vinculado con lo que fue el incremento en educación, el aumento de la carne. Pero ocurrió al mismo tiempo que conocimos el 3.7 de inflación, la salida del cepo. ¿Y eso qué trajo? Bueno, lo que trajo como novedad es que la salida del cepo hizo que los dólares, que hasta el viernes con cepo iban en una escalada ascendente, me refiero al dólar blue y a los financieros, en este nuevo dólar libre, fueron a la baja en los 3 días que tuvimos, días hábiles, desde la salida del cepo en la Argentina. Y allí comenzó una disputa y una especulación porque muchos empezaron a recibir de los proveedores listas de precios con aumentos. ¿Vinculados con qué? Bueno, con el argumento de que el dólar oficial hasta antes de la apertura del cepo en relación con el dólar libre tenía una variación de entre el 8 y el 12%. Por lo tanto, ameritaba otra vez subir los precios. Parte también de la cultura argentina. El gobierno lo explica con una cuestión, si querés, técnica respecto de la no emisión monetaria. Lo dice siempre el presidente Javier Milei. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y al mismo tiempo con este argumento de que el dólar no se ha movido. Es más, el gobierno entiende que va a ir a la baja, que va a estar más cerca del piso de la banda que del techo. El piso es 1000. Sin embargo, hemos relevado a muchos comerciantes que están insistiendo con esta idea de empresas que mandan los productos con aumentos, aún aquellas que no tienen ningún componente importado que amerite la corrección. Yo digo que acá la pelea por los precios es un tema relevante porque va a ser el argumento principal de la campaña electoral de este año, la inflación y el dólar. El gobierno con la inflación, bueno, tiene el dato real de la última medición del 3.7 y el próximo dato que conoceremos cuando, el 14 de mayo. Esta fecha, ¿por qué cobra relevancia? Es el dato quizá más importante de inflación de los últimos meses que todos vamos a mirar. Primero, para saber si va a haber un nuevo salto respecto del último 3.7, que ninguna consultora pudo estimar, todas lo daban por debajo, incluso más de un punto por debajo. El relevamiento de expectativas de mercado, el REM, que hace un promedio de todas ellas, también daba un número mucho menor. Y el 14 de mayo vamos a conocer el próximo indicador. ¿Por qué esta fecha es importante? Por esta otra que va a aparecer ahora. El 14 de mayo está muy cerquita de qué otra fecha de esta, del 18, el domingo. El 18 de mayo es la elección en la ciudad de Buenos Aires. Una elección que tiene un peso importantísimo porque va a definir muchas cosas, no lo obvio que es la legislatura porteña y su conformación, sino si la Libertad Avanza puede ganarle al PRO en su histórico bastión, o si por el contrario la dispersión opositora hace que salga primero el peronismo después de muchísimos años en la ciudad, desde la época del menemismo, desde Herman González. Estas son 2 fechas clave. Ahora, en el medio de esta discusión, la CGT se monta, y si tuviéramos que agregar otra fecha más, yo diría el 30 de abril, antes del 1 de mayo, cuando anuncian una movilización para reclamar, entre otras cosas, la apertura de las paritarias. Porque en el primer trimestre, prácticamente todas ellas fueron a la baja en relación a la inflación. ¿Qué dijo el gobierno? Ya se los habíamos anticipado aquí ayer. De ninguna manera vamos a convalidar aumentos de paritarias o negociaciones paritarias por encima de la inflación. Y esto lo ratifica en esta declaración el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos. ¿Cree que no hay motivos para reclamar reapertura de paritarias hoy? Sí, yo creo que es la posición del gobierno. El año pasado se han firmado un montón de convenios y paritarios y que trataron de solucionar el desfasaje que había en ese periodo, y hacia adelante nosotros estamos convencidos que esto no debe generar una demanda de incremento fuera de los números que el gobierno viene manejando, porque esto es un esfuerzo que hacen todos los sectores y, como usted bien dijo, los salarios le vienen ganando a la inflación. Creo que
los gremios obviamente están buscando confrontar con el gobierno en un periodo electoral pensando que el gobierno está débil. Bueno, este es un tema porque el jefe de gabinete insiste en que los salarios están ganando la inflación. Si vemos las negociaciones paritarias del primer trimestre de la mayoría de los gremios y el indicador de inflación, contabilizando el último número del 3,7, esto no ha sido así. Y también se refleja en la caída del consumo. Por eso es un tema delicado, porque el poder adquisitivo tiene que poder sostener el consumo, pero al mismo tiempo no generar inflación o más inflación que la que, bueno, el gobierno está dispuesta a convalidar. Ahora, ¿qué dicen los supermercadistas o los mayoristas en relación con las listas con aumentos de precios que están llegando? ¿Las convalidan o no? Escuchen este testimonio porque es muy interesante. Vimos también una necesidad como del proveedor de que estaba bajo en volumen, bajo en venta y querer llegar a completar esa venta, ¿no? A llegar a sus objetivos. Está baja la venta para todos. Como que era una presión de venta antes de que te aumente, ¿no es cierto? Lo que pasaba bastante en el 2023. Claro. Bueno, algunas empresas que habían decidido ya un aumento de un 5, de un 10 o hasta de un 15, cuando los productos tenían muchos componentes importados, frenaron esa venta. Dijeron, bueno, ese aumento de lista. Ese aumento de lista va a pasar a ser en mayo o va a pasar a verse, pero por ahora no. Pero aprovechá y comprá. Eso es lo que sentimos los mayoristas, como una presión de venta del proveedor hacia nosotros. Esto mismo nos había dicho ayer, creo que era Julio Vázquez de la Cámara de Perfumerías y también Fernando Sabore, que ellos habían aprovechado para comprar precisamente por esto, por la posibilidad de, en todo caso, posponer los aumentos para mayo, para junio, vinculados con la corrección cambiaria respecto de los que compraban al dólar oficial los productos importados. Pero fíjense también qué interesante este otro mayorista, cómo explica lo que está pasando con los proveedores que quieren mandar listas de precios con aumentos. La situación el lunes pasado se había arrancado el día bastante caótico, había bastantes listas de precios que los proveedores nos hacían acercar y nos decían, esta es la lista que vas a comprar la semana que viene, pasa pedidos hoy, que es la última vez que te vendo a precio viejo. Lógicamente todos por las dudas hemos pasado pedidos, pero en la medida en que fue transcurriendo el horario bancario y fueron pasando los días hábiles y se fue aclarando la situación, nosotros empezamos a manifestar que las nuevas listas no tenían sentido en un mercado que tenía consumo tan bajo y en base a eso empezamos a negociar y muchas de esas listas han quedado sin efecto. Prácticamente la única que ha quedado con efecto ha sido los aceites. Claro, bueno, acá está bien interesante y ahora lo vamos a hablar también con nuestra mesa, con los economistas y con Carlos Arvía, porque acá están diciendo muchos mayoristas y supermercadistas, miren, las listas con aumentos quedaron sin efecto, nosotros no las vamos a convalidar, salvo, bueno, algunas commodities, ¿no?, que tienen allí, bueno, un componente naturalmente vinculado con la corrección cambiaria. El tema es en esta pelea por los precios que enfrenta ahora el gobierno, lo que relevaron las consultoras, lo veíamos con Carlos y lo quiero volver a mirar porque acá el gobierno insiste en que no hay condiciones para que la inflación aumente por las razones técnicas que siempre explican, vinculadas con la no emisión monetaria, con un dólar que está a la baja, el dólar libre post salida del cepo. Sin embargo, fíjense, algunas consultoras están dando un relevamiento de inflación para el mes de abril, que conoceremos en mayo, de 5% en el caso de Analítica, LSG 4,5%, P por Q 4%, EcoGo 3,8% y Equilibra 3%. Carlos, acá yo escuchaba hoy a Fausto Espotorno decir que por lo menos la primera quincena de abril ellos habían visto un comportamiento, bueno, de precios bastante equilibrados, por lo tanto no estaban viendo una suba de precios tan notoria. ¿Qué puede pasar realmente? Porque para el gobierno es clave, sobre todo que se va a conocer el dato 3 días antes de la elección en la ciudad. Bueno, vos lo dijiste, Débora, es muy importante esto. Yo creo que así como se equivocaron, como vos dijiste, el famoso REN de marzo, que daba 2,6, finalmente la inflación terminó siendo 3,7, creo que se pueden volver a equivocar en abril.
En particular, ¿por qué? Porque lo que tuviste vos, que muchos de los aumentos de marzo, y lo están diciendo los supermercados, lo están diciendo la Cámara de Supermercados Mayoristas, lo que vos informaste, en realidad fueron en la última quincena de marzo. ¿Te acordás cuando empezó a subir el dólar desde el 14 hasta fin de marzo? Bueno, y ahí vinieron muchas listas. Y también vinieron listas el día antes de la devaluación, de la suba del tipo de cambio, que solamente fue del 10%, donde muchos acomodaron los precios, yo te diría un dólar de 1.350 a 1.400. Entonces, ¿qué haces ahora? Y vas a tener que retrotraer precios. Es muy probable que nosotros veamos desde la semana que viene. Hoy te digo, una importante marca de gaseosas bajó el precio al que le vende al supermercado, al mayorista, un 10%. Y seguramente lo van a seguir otros. Porque acá, ¿qué pasó? Acá es diferente lo que está pasando. Acordate cómo era antes, en los precios con el kirchnerismo. ¿Qué pasaba? Los precios cuidados. Sí, en realidad eran descuidados, porque descuidaban un montón de precios y cuidaban Hubo tantos eufemismos que ya no me acuerdo. Cuidados, otro era justos. Precios justos, bueno, precios claros, todo lo que querés. Ahora era el kirchnerismo con la inflación y el dólar subiendo. Claro. Bueno, ahora tenés a Milei con la inflación y el dólar bajando. Es algo que no se vio nunca. Entonces se van a tener que acostumbrar muchos a trabajar sin cepo cambiario, porque siempre vos te acostumbraste a todo lo que era el cepo, lo que te generaba el cepo, y ahora con todo lo que está haciendo el gobierno y con la desregulación que se está produciendo, pero lo más importante, Débora, que hay que empezar a ver, es cómo funciona una economía argentina sin cepo cambiario. Sí. Yo, mira, me parece súper interesante. Está con nosotros también Ariel Cronenberg, que es economista, y Guillermo Posch, que es tributarista. Gracias a ambos por venir, porque acá Carlos nos dice, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar a una economía con un dólar libre o sin cepo, bueno, entre bandas, ¿no? Naturalmente, esto ya lo vimos, los argentinos ya lo vivimos, pero esa fluctuación que puede tener, Ariel, el dólar, ¿no? En esta flotación entre las bandas, también va a requerir un cambio cultural, digamos, en aquellos proveedores o productores en donde, bueno, yo no sé, el presidente insiste con esta idea de que el dólar es un precio más de la economía. Bueno, mirá, Argentina hace 70 años que está en el dilema de superar la inflación para siempre. De ahí, el origen de la inflación es el financiamiento monetario del déficit fiscal, pero los argentinos se han adaptado al régimen inflacionario durante generaciones, de tal manera que toman al dólar como referencia de inflación futura. Claro. Entonces, cuando vos, por eso el miedo a ir a un tipo de cambio flotante durante muchas décadas en Argentina. Ahora es la primera vez que tenemos un resultado fiscal consolidado de superávit, pero la primera vez en serio, porque el resto era... durante Néstor Kirchner, no pagar la deuda, por eso tenía superávit con una soja volando, durante Cavallo solo por un año, luego vino la reelección y el empuje sobre el gasto público en dólares, etc. Es decir, por primera vez hay un financiamiento genuino del sector público con impuestos recaudados. Por eso lo novedoso, coincido con Carlos. Entonces, lo que ahora la sociedad argentina tendría que encarar implícitamente es un aprendizaje a un nuevo sistema macroeconómico, donde el día de mañana pueda haber, no digo ahora, porque ahora lo que estamos viendo es una caída del tipo de cambio respecto de la esperada. Digamos, valga la paradoja, la enfermedad holandesa, entran dólares, compra el Banco Central y baja el tipo de cambio. Entonces, de ahora en más los argentinos se van a tener que adaptar a un nuevo sistema donde no necesariamente la devaluación se va a ir a precios en forma completa. Ahora, ¿por qué se va a precios? Igual peleado, porque también la demanda ahora juega. Sí. Se va a precios porque venimos con esta persistencia, se dice histéresis, del pasado respecto a ese comportamiento de pymes, grandes empresas y de consumidores. Sí, ese cubrirse por las dudas, ¿no? El cubrirse por las dudas es lo que vivimos durante 70 años en Argentina. Claro, claro. Sí. Entonces, en la medida que se recorra un tiempo y se consolide ese resultado fiscal y se financie genuinamente el Estado, no va a haber ese peligro de traslado a precio. ¿Por qué? Porque no es que los precios van a subir porque sube el tipo de cambio, porque tienen un contenido importado. No, también los productos que son parte de las exportaciones
van a sufrir un incremento, pero también aquellos productos que no tienen contenido ni importado ni exportable, simplemente porque el dólar es la referencia de inflación de los argentinos. Claro, porque además en este sistema de flotación entre bandas, probablemente, y sobre todo en estos primeros tiempos, vamos a estar mirando todos los días las cotizaciones y va a ser fluctuante. Algún día irá a la baja, lo que pasa es que cuando va a la baja, nadie baja nada. Yo creo que estamos ante un gran desafío. Por primera vez Argentina accede a un tipo de cambio flotante de bandas, recortado, con superávit fiscal. Ese es el punto. El ancla central del programa económico, interpreto yo, no es el régimen cambiario, que incluso este puede ser de transición hacia otro, como lo demostró el crawling peg pasado, sino el ancla fiscal. Hablando un poquito también de los precios, Guillermo, ¿cuánto influye lo impositivo? Porque, por ejemplo, el gobierno dijo vamos a abrir las importaciones en alimentos también, pero pasó, por ejemplo, en el caso de medicamentos. En el caso de medicamentos, yo creo